Carlos columpia en el abismo. Capítulo 30. Día en curso, donde su protagonista sentía que aquella jornada iba a ser clave para cerrar aquel camino lleno de vivencias dignas de ser recordadas. Vestido para la ocasión y con mochila acondicionada con algo que beber y comer, cerraba aquella bolsa hecha a medida para la ocasión con chubasquero como protección necesaria si se levantaba viento o aparecía la lluvia no pronosticada. Con la puerta cerrada, Carlos se encontraba con ciertas sensaciones encontradas al percibir cómo su paso se dirigía hacia otra dirección, como si aquella casa, que lo había contenido durante todo ese tiempo, diera avisos de fin de ciclo. Ya en la calle, se hacía del suave viento que se sostenía mediante la fresca matinal, observando al horizonte como un manto verde hecho de siluetas arbóreas impregnaba toda la cordillera de montañas, donde se debía ir con el objetivo de retomar el último estadio de su enigmática travesía. Camino conocido por el cual se veía llegando al mismo punto donde ya en su momento dejaba su vehículo con intenciones de proseguir la marcha hasta el lugar que en esos momentos le emplazaba a ajustarse las botas en compañía de la mochila que portaba a cuestas. De esta forma, en sintonía del escenario, ya libre de la niebla matutina, se veía dejando aquel aparcamiento en busca del sendero que le debía llevar hasta el punto indicado, aconteciendo ante él la estampa ya presenciada en su momento. Impresión motivada donde se dejaban ver las mismas caravanas con matrícula holandesa, que sin explicaciones aparentes se abría la puerta trasera de una de ellas dejando salir a un perro que también le sonaba por sus formas tan esbeltas. Y para dejar más misterio en el ambiente, la otra caravana también hacía lo mismo con la salida del segundo perro. Canes, de igual tamaño y raza, se hacían del lugar mientras jugaban con aquel escenario libre de preocupaciones y remordimientos. Con digna escena en curso, a Carlos se le venía presente el recuerdo que había vivenciado en aquel parque de Ámsterdam tan bien perfumado. Recuerdo concluyente cuando veía salir de las respectivas caravanas al hombre y a la mujer que también se dejarían presenciar en el parque referenciado. Carlos, ¿verdad? Somos Manfred y Jani. Hola, ¿te acuerdas de nosotros? Nos saludamos en Ámsterdam, aunque sin mucho tiempo para compartir. Aquella pareja de planta cuidada y mirada correspondida se percataban de la necesidad de solventar ciertas dudas venidas de la viva imagen de quien no estaba siendo capaz de sostener aquella sincronicidad presenciada. Somos editores literarios. ¡Qué interesante! Sí, es un trabajo muy enriquecedor. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos colaborando con diferentes editoriales de España y Portugal con el objetivo de contactar con autores locales que les apetezca introducirse en el circuito literario holandés. Carlos se mantenía expectante a la explicación que se le iba entregando. Lo original de nuestro oficio es la forma en cómo nos desplazamos, y cómo no, acompañados por nuestros amados perros Pouncy y Gracie, sin desmerecer ciertas paradas obligadas en todos aquellos lugares que nos permitan conectar con la naturaleza en su estado más puro. Me parece muy bien lo que me estáis compartiendo, pero mi pregunta va más allá, ya que no acabo de entender cómo es que sabéis de mí. Entrando en materia, Jani. ¿Te viene presente la nota que encontraste en tu coche en este mismo lugar? ¿Cómo no me va a venir presente? Mira dónde vuelvo a estar. Pues si te sirve, nuestro objetivo era asegurarnos que te dabas por aludido. Carlos, pensando que ya estaba curado de espantos, se daba cuenta en aquel preciso momento que no era tal que así, y a todo ello, sin que se esperasen mayores sorpresas de las que ya se estaban anunciando, daba para que Manfred, que hasta el momento no había participado en demasía de la charla, se sacase una nota del bolsillo de la chaqueta con intenciones de ser entregada a su remitente indicado. Esta nota se la debes entregar a Francisco, así que si viene a tu encuentro, bien fácil lo vas a tener para entregarle este mensaje escrito. Con aquellas explicaciones expuestas en su contexto, dejaban el espacio necesario para que los allí presentes prosiguieran con sus respectivas intenciones. Con la niebla fuera de plano, se dejaba paso al sol de media mañana, que con 4 nubes mal contadas, nuestro protagonista dejaba aquella familia tan bien avenida con intenciones de retomar el camino, que por conocido no dejaba de reflejar la dureza de la pendiente, dejándose refrescar mediante la botella de vidrio reconvertida en cantimplora. Pequeño impasse
que le posicionaba enfrente de su nueva compañía. En este caso, se trataba de un pequeño pájaro de plumas blancas y negras que, por sus movimientos tan resultones, se hacía gustar en presencia de los ojos de su espectador. El mismo que, sin querer postergar más su llegada, empezaría de nuevas a tomarle el pulso al sendero que le mantenía en dirección hacia la cumbre indicada. Pasos dados que le volvían a posicionar ante el mismo escudero. Aquel pájaro parecía que se encontraba cómodo al lado de su compañero de viaje, que por reiteración el interpelado buscaba descifrar si de su vuelo se necesitaba interpretar cierto mensaje que hasta el momento no estaba siendo capaz de descifrar. De esta forma, Carlos se plasmaba en ojos de aquella ave dándole el merecido aliento de vida que le llevaba a conectar con su identidad primordial. Aquel pasaje visto desde el aire volvía a tierra tras tomar conciencia de su cuerpo físico, dejándose escuchar en forma de gorgoritos el trino del mismo que se despedía dando 2 vueltas de tirabuzón en consonancia de aquel cielo azulado que se dejaba apreciar. Había llegado el momento de reencontrarse con su conciencia mayor mediante el relato que sigue a continuación. Como si de un proyector cinematográfico se tratara, la conciencia se fractaliza en diferentes planos existenciales. De esta forma, me veo viviendo en diferentes contextos a la misma vez. Contextos dispares, con su respectiva historia a ser vivenciada. Memorias que se van asimilando a medida que el fractal cierra su ciclo existencial, regresando a su punto de partida. Origen en el cual la conciencia mayor absorbe las respectivas historias por las cuales se ha transitado. Como si de una red neural se tratara, la conciencia se va transfiriendo por las respectivas estrellas hasta dar con el escenario buscado. Historia que me ha traído hasta el plano terrenal, encontrando de ello la experiencia de verme como ser humano. Relato que me mantiene dentro del escenario tierra sin saber de mi lugar de partida. Circunstancia que me interpela para que me conecte con la fuente de la vida eterna, mi morada original. De aquí el mensaje que nace del corazón, de aquí la intuición. De esta forma, al hablar del ego, cabe identificarlo como mero mecanismo de defensa para que siga implementando el plan trazado. Sistema asociado a la consciencia para que no me desconecte de la ruta encarnacional. Cabe entender que el ego por sí solo no puede subsistir, con lo cual me utiliza como escudo, haciéndome partícipe de su propia identidad que hace que no pueda hacer otra cosa que protegerlo. Me utiliza, haciéndome creer que su supervivencia sirve para que yo pueda estar vivo. Esta percepción es errónea en última instancia, porque yo no soy el ego en esencia. Lo que creo ser va más allá de lo que perciben mis sentidos. Por eso, cuando me desconecto de mi sentir, entra en juego la llamada identidad proyectada, la misma que me lleva a confrontar con el escenario del cual formo parte. Entonces mi hacer diario se plasma como reflejo de mi conducta interior, de mi proyección sensorial inmortalizada en un cuerpo de carne y hueso que me lleva a saber de qué pasta estoy hecho, con lo cual el ego no puede sobrevivir sin que haga míos sus pretensiones. Pretensiones para que siga afianzando las demandas del relato establecido. Esto hace que cuando sea capaz de liberarme del control impuesto por una identidad ficticia que se hace pasar por mi propio ser, entonces seré capaz de tomar las decisiones que mejor me convengan en cada circunstancia que se pueda presentar. Porque actuando desde mi sentir, voy a estar conectado con mi consciencia mayor, la misma frecuencia que me lleva a vivir mi propia existencia desde la perspectiva de la vida eterna e infinita.